Buenos días. Nuestro proyecto de investigación se titula Niños y niñas que moran en establecimiento carcelario con madres que cumplen pena privativa de la libertad. Una observación a los derechos de los niños y niñas en Colombia. Somos estudiantes de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. Nuestro grupo de investigación está integrado por Juan Carlos Roche Álvarez, Doralena Villegas Calle y quien les habla, Egidio Rentería Rentería. La presente investigación se realiza ya que se considera necesario conocer cuál es el alcance del interés superior de los niños y niñas, pues se ha tratado de maximizar los estudios referentes a los derechos de las mujeres que se encuentran cumpliendo con una pena privativa de la libertad. Es importante rescatar que en los primeros años de infancia de los niños y las niñas inicia su desarrollo físico, mental, espiritual y social de manera integral. Por lo tanto, es menester considerar la importancia del entorno en la cual se van a relacionar y desarrollar a fin de no transgredir sus derechos. Es por esto que se estableció como objetivo general identificar el alcance del interés superior del niño o niña con relación al derecho de la unidad familiar en personas privadas de la libertad, en niños y niñas de 0 a 3 años, que se encuentran en establecimientos carcelarios. Siendo así, los objetivos específicos buscan establecer la relación entre el interés superior del niño y niña y el derecho a la unidad familiar en personas privadas de la libertad. Determinar en cabeza de quién están los derechos protegidos por la obligación impuesta por la ley, los de la madre o el niño y niña. Contrastar el componente social y los preceptos legales en relación con los derechos de los niños y niñas y sus madres cuando se autoriza el traslado del niño de manera permanente a los centros de reclusión. Esta investigación se realiza a fin de conocer de manera íntegra el conflicto suscitado entre el principio del interés superior del niño y niña y los derechos de las progenitoras que se encuentran con pena privativa de la libertad en establecimientos penitenciarios, ya que es necesario dilucidar el alcance de las políticas públicas de infancia, debido a que los niños y niñas y sus madres no gozan de un adecuado control de crecimiento y desarrollo. Además, es evidente la falta de adecuación de infraestructura de los centros de reclusión para los albergues de los hijos de las mujeres en prisión. La investigación objeto de estudio se caracteriza por ser cualitativa. Esta investigación corresponde a una investigación sociojurídica de tipo descriptivo, toda vez que se abordará lo referente al estudio de funcionalidad del derecho objetivo en la realidad social de una población. En este proyecto usaremos las fuentes de investigación primaria, lo que establecerá los fundamentos para la comprensión del problema y la base para la solución del mismo, el cual comprende fuentes bibliográficas, normativas, jurisprudencia. Este proyecto comprenderá 4 fases en la investigación previstas de la siguiente manera. La primera fase, en esta etapa se empleará la investigación secundaria, es decir, investigación documental. En la segunda fase se hará uso de la investigación diacrónica. La tercera fase se realizará mediante el uso y el enfoque cualitativo. Y la cuarta fase se presentará a nuestro análisis. Son pocos los estudios que se han llevado a cabo al respecto en Colombia. En consecuencia, las fuentes consultadas está conformada por algunos apartes doctrinales, convenios internacionales ratificados por Colombia y producciones científicas cuya aportación son pertinentes para tener en cuenta en nuestro análisis. Se han encontrado que los aportes respecto al tema objeto de la presente investigación han sido precarios, teniendo en cuenta que es insuficiente la producción académica e investigativa en torno a los derechos de los niños y de las niñas. Se encuentra estructurado a partir de teorías básicas aportadas por diferentes autores relacionados con el objeto de investigación. Entonces nos dirigimos a conceptos relacionados con el principio del interés superior del menor, la unidad familiar en personas privadas de la libertad y sus componentes legales y sociales. Principio del interés superior del menor. El concepto del principio jurídico ha sido conceptualizado por diferentes autores. Uno de ellos es Alexis en 1995, quien nos determina que los principios son mandatos de optimización que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas reales existentes.
La unidad familiar en personas privadas de la libertad, la concepción sobre el término familia ha sido un tema de amplia participación de autores, en la cual se busca delimitar esa actitud o que se haga referencia a dicho término, que se conoce desde la antigüedad. Se ilustra a partir de las normas de orden nacional, tales como leyes, códigos, entre las que se encuentran la Constitución Política de Colombia de 1991 y el Código de Infancia y Adolescencia del 2006. En el mismo sentido, se fundarán en las normas de orden internacional conformados por los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Entre estos, la Convención de Derechos del Niño de 1989 y la Convención de Derechos Humanos de la OEA en 1969 y las demás normas que regulan e ilustran todo lo referente a los derechos de los niños y de niñas. Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993. La Dirección General de Prisiones tiene como función la ejecución de la política penológica del Estado, con fundamento en que la pena debe tener como fin la reforma del delincuente y su conveniente reintegro al núcleo social, debiendo procurar, por tanto, su defensa, su educación y su moralización. De acuerdo con la reforma realizada al Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, por la Ley 1709 de 2014, se incorporaron algunos artículos orientados a implementar un sistema de derechos que dignificará la situación de las personas privadas de la libertad. Y en ese sentido se ampliaron obligaciones del Estado frente a niños y niñas que permanecen con sus madres en los establecimientos de reclusión. Respecto al alcance familiar del derecho a la unidad familiar en niños y niñas, se tiene que la Corte Constitucional ha expresado que los primeros garantes de los derechos del niño son los integrantes de la familia, especialmente los progenitores, por lo cual el derecho de los niños a tener una familia y a no ser separado de ella tiene una especial relevancia constitucional. Al momento de valorar la situación de un niño o niña cuya madre se encuentra privada de la libertad. La situación judicial de la madre privada de la libertad no justifica per se la limitación absoluta del derecho a la unidad familiar, máxime cuando este derecho debe aplicarse bajo las orientaciones de los presupuestos del interés superior del niño, por lo que no es constitucionalmente admisible que la separación del niño del seno materno se sustente exclusivamente en la privación de la libertad de la madre. Ahora bien, sobre el alcance del interés superior del niño y niña, en las observaciones del Comité General de los Derechos del Niño y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha establecido que debe ser entendido como un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Entiéndase que el interés superior del niño es una regla de aplicación directa e inmediata, mediante cual se ordena darle mayor relevancia posible al interés de los niños y una directriz de actuación en razón de la cual es necesario exponer consideraciones razonadas y detalladas en la que se justifique que las medidas adoptadas para conseguir el interés del niño y de la niña son las más idóneas. En Colombia es posible la permanencia en los establecimientos de reclusión de los niños y niñas menores de 3 años de las madres privadas de la libertad. La autorización en tal sentido se encuentra contenida en el artículo 153 del Código Penitenciario y Carcelario. El Congreso de la República reguló por primera vez la permanencia de los niños en el centro carcelario en 1993. En esa oportunidad, la Honorable Corporación aceptó que los niños y niñas podrían convivir de forma permanente con las reclusas hasta los 3 años y ordenó que el Servicio Social Penitenciario y Carcelario prestara atención especial a esa población. La mayoría de las pronunciaciones de la Corte Constitucional e incluso la doctrina han tratado la garantía del artículo 153 de la Ley 65 de 1993 como un derecho reconocido a favor de los hijos de 0 a 3 años de las madres privadas de libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto en que se inserta la disposición, dicha interpretación podría ser objetada. Si bien la redacción del artículo 153 refiere directamente a los niños y niñas como destinatarios de la medida, lo cierto es que la disposición de la ley se encarga de regular el cumplimiento de las medidas y sanciones impuestas en la jurisdicción penal y en consecuencia es dable afirmar
que son las personas procesadas y condenadas a quienes se les reconoce el derecho y obligaciones en el Código. Ahora, sobre las condiciones de permanencia de los niños y niñas que viven con los madres en centros de reclusión, tenemos que el Gobierno Nacional expidió el decreto 2553, mediante el cual adoptan medidas para la especial protección de las mujeres por parte del Estado. Igualmente incorpora el principio de corresponsabilidad y resalta que es obligación de la familia, la sociedad y el Estado proteger al niño y a la niña para garantizar su desarrollo. Dicho decreto tiene como motivación final desarrollar el principio de enfoque diferencial incorporado en la Ley 1709 de 2014 al Código Penitenciario y Carcelario. La implicación del decreto 2553 es que reconoce al niño o niña y a la madre como sujetos de especial protección. También ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que funja como asesor integral ante el INPEC en derechos humanos y derechos fundamentales de las mujeres privadas de libertad junto con los niños y las niñas. Respecto a las implicaciones sociales, tenemos que se encuentran teorías muy polarizadas. Hay quienes las defienden aduciendo que el desarrollo integral de los niños depende del vínculo que se forma con la madre en los 3 primeros años de vida, y quienes al extremo afirman que la personalización durante los 3 primeros años de vida genera efectos negativos en el desarrollo emocional y afectivo del niño. Hay un momento puntual en la vida de estos niños y es la separación con sus madres, por lo que se busca hacerla de manera gradual, favoreciendo las salidas al exterior y el contacto familiar para que puedan adaptarse a una separación definitiva. Tenemos que el artículo 88 de la Ley 1709 del 2014 modificó el artículo 153 de la Ley 65 de 1993, buscando materializar la subregla, siendo la regla general es que todo niño debe desarrollarse en compañía de sus padres. Ahora, la separación es la excepción, cuando se evidencia que es lo que más se ajusta al interés superior del menor. En cuanto al rol de la familia, se estableció que esta es la encargada de la subsistencia y de garantizarle afecto y confianza al menor, y le corresponde al Estado establecer normas para el cuidado y su bienestar, promover mecanismos para asegurar el acceso a los servicios de asistencia pública y establecer normas para los medios y sancionar las conductas que afecten al niño o a la niña. Sobre las condiciones de permanencia de los niños y niñas en los centros carcelarios, encontramos que la Ley 1709 de 2014 crea estándares de acceso a programas de educación y recreación y ordenó la adecuación de la infraestructura para la permanencia de los niños en el centro penal. Este apartado normativo corresponde a los parámetros que debe adoptar el Estado cuando tiene que decidir en cuestiones que afecten a los niños y las niñas. La investigación se desarrolló alrededor de 3 ejes temáticos, siendo el interés superior de los niños y las niñas, el derecho a la unidad familiar en las personas privadas de la libertad y el componente social y legal como una garantía incorporada en el artículo 153 de la Ley 65 de 93. Esta ley es una garantía incorporada a favor de la madre, pero que en todo caso debe prevalecer los derechos del niño o la niña. Se ha afirmado que el artículo 153 de la Ley 65 del 93 crea una atención en derechos, pero no se ha podido construir una propuesta uniforme de quiénes son los derechos en tensión. La Corte Constitucional afirma que se pone en balanza el interés del niño a la familia, la educación, la recreación, la vida digna y la unidad familiar. En los resultados de la investigación observamos que la prisionalización podría generar efectos dañinos en el desarrollo emocional y cognitivo del niño, pues la atención ofrecida en los centros de reclusión no corresponde a los estándares propuestos por el Estado. Sin embargo, creemos que esta no es razón suficiente para separar al niño de la madre, pues esta es la persona que mayor afecto y cuidado puede proveerle durante la primera etapa de su vida. En el estudio de los componentes sociales y legales, el artículo 153 del Código Penitenciario y Carcelario confirmó que hay una tensión en un extremo los derechos del niño y en el otro la unidad familiar en las madres privadas de la libertad. A fin de conseguir el mayor bienestar posible para el niño o la niña, cuando la madre solicite la permanencia en el centro de reclusión, el funcionario responsable deberá decidir aplicando el interés superior del niño o la niña como una norma de procedimiento. Deberá evaluar y determinar el interés superior del niño, teniendo en cuenta los elementos que pueden afectar positiva o negativamente, y deberá explicar por qué la decisión es la más ajustada y cuáles son los criterios en que se fundamentó para impartirlas. La custodia de los niños menores de 3 años está en cabeza de la madre, pero cuando ésta fuera negligente
o incurrir en conductas que afecten su integridad, el defensor de familia podrá iniciar el proceso de restablecimiento de derechos y la consecuencia será revocar la permanencia del niño en el centro de reclusión. En el punto específico del desarrollo constitucional y legal, se encontró que las disposiciones reconocen un estatus de persona especialmente protegida, es decir, la Ley 65 de 1993, la Ley 1709 de 2014, el Decreto 2553 de 2014 conforman un marco legal y operativo, acompasado con el interés superior menor. Sin embargo, podemos observar que algunos trabajos indican que las disposiciones difícilmente se pueden cumplir, ya que hace falta de recursos humanos e infraestructura. También el hacinamiento se convierte en un obstáculo. En cuanto al aseguramiento de los espacios para los niños, no podemos dar una conclusión razonablemente sustentada. Lo que sí queda claro es que hace falta investigar cuáles son las condiciones reales en las que viven los niños en las cárceles, a fin de determinar cuáles son las políticas y programas que deberá adelantar el Estado para el interés prevaleciente de los niños y de las niñas. También encontramos que las implicaciones sociales no fue concluyente, toda vez que se incorporan teorías que están a favor y en contra. Para finalizar, tenemos como referencias el Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, Sentencia T-246 de 2016 y del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Decreto 2553 de 2014.